Hola a todos, soy Komura, el principiante de violín. Hoy seguimos hablando del vibrato. El tema es el siguiente. ¿Cuántos tipos distintos de vibratos hay? Hay gente que intenta distinguir en tres grupos que son vibrato de los dedos, vibratos de la muñeca y vibrato del brazo. Pues eso podría ser una forma de entender los vibratos, pero a mí no me gusta mucho porque si pensamos así, a veces nos estorba el avance en el estudio de los vibratos. Me explico. Cuando una persona piensa que ahora hay que tocar, ahora hay que hacer el vibrato solo utilizando la muñeca y no hay que mover el brazo entero, entonces ya se siente cierta presión mental y su cuerpo no se relaja suficientemente para poder aplicar el vibrato solo con la muñeca. Podría ser mejor no pensarlo demasiado. Solo con los dedos o con la muñeca o con el brazo entero que sea, al final con el tiempo os saldrá de alguna manera más o menos satisfactoria, ya que no vamos a ser violinista profesional, ¿verdad? Y además no es cierto que tengamos que manejar bien estos vibratos que se aplican de tres modos distintos. Si nos fijamos bien en los vídeos de YouTube, podemos encontrar algunos solistas famosos que solo utilizan el vibrato que se aplica con el brazo entero. Son solistas, los mejores violinistas, y no utilizan esos tres tipos distintos de vibratos. Así que hoy voy a hablar de los tipos distintos de vibratos, pero de otra manera, olvidando del rollo del brazo, de la muñeca, etc. Pues bien, entonces, ¿de qué forma voy a distinguir los vibratos en más de 10 tipos distintos? Primero voy a separarlos en estos tres grupos principales que son vibrato derecho o derechito, vibrato diagonal y vibrato lateral. Me explico. Yo he puesto el nombre vibrato derecho o derechito para decir este tipo de vibrato. Ahora tengo el dedo puesto aquí y el dedo tiene su dirección, y cuando aplicamos el vibrato a la misma dirección, manteniendo la misma dirección que tiene ahora mismo el dedo, o sea, el vibrato así, el dedo se mueve a la misma dirección a la que se dirige el dedo. Esto lo llamamos vibrato derecho o derechito. Y ahora el segundo, que es vibrato diagonal, que sería en vez de aplicar el vibrato a la misma dirección que tiene el dedo, ahora aplicamos el vibrato de forma algo diagonal, así. No sé si se ve bien. Antes era así, a la dirección y en la misma dirección que el dedo, pero ahora así. Así. Esto he puesto el nombre vibrato diagonal. Y ahora el tercero, que es vibrato lateral. ¿Qué es eso? Pues mira, ahora ponemos el dedo, en vez de poner así, ahora ponemos el ángulo más inclinado hacia acá. O sea, eso sería mucho mejor. Podría enseñar con el dedo, el cuarto dedo. En vez de colocar con este ángulo, colocamos así y movemos este dedo a este ángulo, así. No sé si se ve bien. Primero era así. El dedo se mueve a la misma dirección a la que se dirige el dedo. El segundo era así, diagonal. Tercero es así, así. Estos tres tipos distintos vamos a hablar. Y hablando del primero, vibrato derechito, podríamos separar en tres tipos distintos.
Primero, que es con el movimiento completo de la primera articulación del dedo. Esta articulación. Este movimiento. Aplicamos a la misma dirección que el dedo y aprovechando todo el movimiento que podemos sacar con esta primera articulación. Así. Esto sería uno de los tres que vamos a explicar con el vibrato derechito. ¿Vale? Y ahora, segundo, aunque movemos, aplicamos a la misma dirección que el dedo, ahora sin utilizar, casi sin cambiar el ángulo que tiene esta primera articulación. Así. Así. Antes era así. Ahora así. ¿Vale? Entonces, cuando pensamos uno que era así y otro que es así, entonces de manera natural aparece otro tipo que sería intermedio. O sea, no tiene mucho movimiento de esta primera articulación, pero sí que tiene algo. No tanto como antes, pero sí que tiene algo intermedio. Eso también aparece. Así que aquí ya tenemos tres cosas distintas. Y ahora, hablando del segundo, que era el tipo diagonal, en vez de mover a la misma dirección que el dedo, mover así, diagonal. Con ese tipo de vibrato siempre se mueve algo la primera articulación. Así que podemos considerar que solamente hay un tipo de vibrato con ese segundo, que era tipo diagonal. Con esto ya tenemos 4 tipos distintos. Pasamos al tercero, que era el tipo lateral. ¿Qué es esto? Con este tipo de vibrato, la articulación casi no se mueve. Entonces, pues aquí también podemos considerar que solamente hay un tipo y no hay otra variación. Así que con esto ya tenemos 5 tipos distintos. Además, como algo extra, en este grupo de vibrato derecho hay uno que se aplica solo con el ligero movimiento de la primera articulación. ¿Qué es esto? O sea, solamente con la primera articulación, solamente subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Solamente con ese movimiento también se puede aplicar un vibrato. Lo utilizamos especialmente en la posición alta. Por ejemplo, por aquí, simplemente bajar y subir esta articulación. Siempre se mueve un poquito el brazo, pero casi no se mueve. Solo se aplica con la subida y bajada de la primera articulación. Pues ya con esto tenemos, creo que son 6 tipos, ya hemos hablado. Y luego tampoco podemos olvidarnos del vibrato que se da de forma masaje, digamos, como shiatsu. Poner el dedo para hacer donde el cliente quiere que hagamos un masaje, igual, y hacer este movimiento para relajar el músculo, por ejemplo, del cliente. Esto también a veces utilizamos. Ya con esto yo creo que hemos hablado de 7 tipos distintos.
También hay casos en los que tenemos que aplicar el vibrato utilizando solo la puntita del dedo, solamente la punta del dedo, así, levantando el dedo totalmente. Esto muchas veces se utiliza en la posición alta, también cuando queremos tocar acordes y no queremos tocar, o sea, contactar con otra cuerda innecesaria. Entonces, con eso ya tenemos 8, creo, ¿no? Y también hay otro tipo de vibrato que es aplicarlo utilizando la parte lateral del dedo, que es esta parte, no aquí, ni la punta, ni este lado, sino este lado, que da cara a pulgar, este lado. Colocamos este lado a la cuerda, en vez de colocar así el dedo, colocamos así. Esto también se utiliza bastante. Ya con esto ya tenemos 9. Y ahora quiero que recordéis lo que habíamos hablado al principio de este vídeo. Hay una forma estándar de distinguir los vibratos en 3 grupos que eran del dedo, de la muñeca y del brazo, ¿verdad? Entre aquellos vibratos distintos que he hablado hoy, hay varias que se puede aplicar con el movimiento del dedo solo, de la muñeca solo y del brazo entero. Pues así ya no estamos hablando de 10 tipos distintos, sino estamos hablando de muchos más, multiplicando por 2 o 3. Yo solo he encontrado estos tipos distintos en el pantano del vibrato sin fondo. Y si añadimos otros que habréis encontrado vosotros, fíjate. Hay una cosa. Un error que nos cometemos muchos de los principiantes, incluso yo, es hacer algo parecido al vibrato, pero en realidad es algo como convulsiones, como así. Esto nos ocurre primero porque tenemos toda la mano llena de tensión y fuerza innecesaria y no está relajada. Y de segundo, por falta del conocimiento de que el vibrato se aplica hacia la frecuencia baja desde la frecuencia exacta de la nota que queremos tocar, de lo cual ya habíamos hablado en el vídeo anterior. Bueno, hoy hemos hablado de que hay muchos tipos distintos de vibratos, aunque se podría separar y distinguir en 3 grupos como el de la muñeca, el del brazo o del dedo. En mi opinión, sería más importante pensar en el vibrato derechito, el diagonal o el lateral. Si escogemos bien el que nos conviene más en cada momento, automáticamente se quedaría claro con qué tendríamos que trabajar más, o sea, con la muñeca o con el dedo o con el brazo entero. Y ahora, ¿cómo podemos elegir lo más adecuado entre el derechito, el diagonal y el lateral? No es difícil, ya que cada uno tiene su carácter y uso propio. En el próximo vídeo trataremos de averiguar el carácter y su utilidad de cada uno de estos 3 tipos distintos. Gracias por acompañarme hasta el final. Y hoy me ha costado un poquito de explicarme, es que era un poco complicado para mí explicar todo eso en español. Pero bueno, he intentado, espero que me hayáis entendido más o menos bien. Nos veremos pronto y gracias por vuestra suscripción.